El joven fontanero se casó con una millonaria de 75 años por dinero. 3 días después, quedó atónito con lo que vio. Las puertas ornamentadas se abrieron con un chirrido mientras la furgoneta de Trevor avanzaba por el largo camino de entrada que conducía a la mansión de Margaret. La finca era impresionante, con jardines bien cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el aroma de las rosas en flor flotaba en el aire. La mansión en sí, una gran estructura de piedra con enormes ventanales y detalles intrincados, parecía sacada de una película. Trevor estacionó su camioneta y salió con su caja de herramientas en la mano. Sus desgastados vaqueros y sus botas de trabajo parecían claramente fuera de lugar en un entorno de tanta opulencia. Respiró profundamente y se sacudió la intimidación inicial. No era la primera vez que trabajaba en un barrio adinerado, pero esta casa estaba en un nivel completamente diferente. Cuando llamó al timbre, la enorme puerta de madera se abrió casi de inmediato. Frente a él estaba Margaret, una mujer menuda con un llamativo cabello plateado recogido con esmero. Vestía una elegante blusa y pantalones de vestir, tenía una postura erguida y una mirada penetrante. A pesar de su edad, tenía una presencia imponente que a Trevor le resultaba intimidante e intrigante a la vez. «Debe ser el fontanero», dijo Margaret con voz suave y firme. «Sí, mamá», respondió Trevor, ofreciéndole una sonrisa educada. «Soy Trevor. Estoy aquí para arreglar la fuga en el baño de arriba». Margaret asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Por aquí». Trevor la siguió a través del vestíbulo con suelo de mármol, con la mirada fija en la gran escalera, la resplandeciente lámpara de araña y las obras de arte que adornaban las paredes. Cada pieza parecía más valiosa que cualquier cosa que hubiera tenido jamás. «Tienes una casa preciosa», dijo, intentando entablar una conversación informal. Margaret miró por encima del hombro y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias. Ha sido mi santuario durante muchos años». Llegaron al baño, un espacio amplio con accesorios relucientes y una bañera enorme que podría haberse convertido en una pequeña piscina. Trevor dejó su caja de herramientas y se puso a trabajar, el sonido de sus herramientas resonaba en la habitación de mármol. Margaret se quedó cerca, observándolo con una expresión curiosa. Entonces Trevor comenzó en tono conversacional: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando como fontanero?» «Unos 5 años», respondió él, sin levantar la vista de su trabajo. «Es un trabajo honesto, pero espero ascender algún día, tal vez empezar mi propio negocio». «Ambiciosa», dijo Margaret, cruzándose de brazos. «La ambición es buena, pero también puede ser peligrosa si te impide ver otras cosas». Trevor hizo una pausa y la miró. «No veo por qué es peligroso querer mejorar mi vida». Margaret inclinó ligeramente la cabeza y lo observó. «¿Crees que el dinero es la clave para una vida mejor?» «No es así», replicó Trevor, apoyándose en sus talones. «Mira esta casa, la vida que tienes. Si tuviera esta cantidad de dinero, no tendría que preocuparme por nada». La sonrisa de Margaret se ensanchó, aunque había un indicio de algo más profundo en su expresión: diversión, tal vez, o tal vez sabiduría. «¿Crees que esta casa significa que no me preocupo por nada? ¿No es así?», preguntó Trevor, su tono casi defensivo. Margaret se acercó, su mirada penetrante. «El dinero resuelve los problemas, Trevor, pero no arregla a las personas. No trae felicidad ni satisfacción, al menos no del tipo que dura». Trevor frunció el ceño sin saber cómo responder: «Tal vez, pero sin duda hace la vida más fácil». «Por un tiempo», dijo Margaret con voz más suave, «pero las cosas que realmente importan, la conexión, el propósito, el amor, el dinero no pueden comprarlas. Si pasas tu vida persiguiendo la riqueza, es posible que te sientas más perdido que cuando empezaste». Trevor soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. «No te ofendas, pero para ti es fácil decirlo. Ya lo lograste. No sabes lo que es sobrevivir». La expresión de Margaret no vaciló. En todo caso, sus ojos parecían brillar con comprensión. «No es así». Hubo un momento de silencio, pesado pero no incómodo. Finalmente Trevor se aclaró la garganta y volvió a concentrarse en las tuberías. «Bueno, no estoy tratando de ser grosero. Solo que he visto cómo es la vida sin dinero. No es bonito». Margaret asintió lentamente y su sonrisa se desvaneció en algo más contemplativo.
No te equivocas, pero con el tiempo aprenderás que la riqueza conlleva sus propios desafíos. Puede aislarte, distorsionar la forma en que la gente te ve y la forma en que te ves a ti mismo. Trevor no respondió sin saber qué interpretar de sus palabras. Trabajó en silencio, sintiendo la mirada de Margaret sobre él todo el tiempo. Cuando terminó, se puso de pie y se secó las manos con un trapo. La fuga está arreglada, dijo. Bien, respondió Margaret, acompañándolo hasta la puerta. Gracias por tu trabajo, Trevor. Me has dado mucho en qué pensar. Trevor levantó una ceja, confundido. Yo. Soy solo el fontanero. Margaret sonrió con los ojos brillantes. Todos tienen algo que enseñar, se den cuenta o no. Cuando Trevor salió y la puerta se cerró detrás de él, no pudo evitar la sensación de que no sería la última vez que vería a Margaret. Había algo en ella, algo que le hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, la riqueza y lo que realmente importaba. Una semana después de su primera visita a la enorme mansión, Trevor se sorprendió al recibir una llamada del asistente de Margaret. La voz del otro lado era tranquila y profesional, y preguntaba si Trevor podía regresar a la finca para reunirse con la señora Margaret. Trevor dudó un momento. ¿Por qué alguien tan rico y refinado como Margaret querría reunirse con un fontanero? Pero la curiosidad y la oportunidad de volver a entrar en ese mundo lujoso pudieron con él. Claro, dijo intentando mantener un tono de voz despreocupado. Allí estaré. Cuando llegó, las puertas se abrieron con la misma suavidad que antes, y Trevor sintió el mismo asombro mientras conducía por el largo camino de entrada. Margaret lo recibió en la puerta, con su actitud tan serena como siempre. Trevor, dijo con calidez, haciéndole un gesto para que entrara. Gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, respondió sin su caja de herramientas esta vez. ¿En qué puedo ayudarlo? Margaret lo condujo a la sala de estar, un espacio adornado con muebles elegantes y fotografías enmarcadas de lo que Trevor supuso que eran miembros de la familia. Le hizo un gesto para que se sentara antes de acomodarse en una silla frente a él. Iré directo al grano, dijo con un tono tranquilo y decidido. He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos. Trevor inclinó la cabeza sin saber a dónde iba a parar. ¿Sobre qué? Sobre ti, dijo Margaret, observándolo con sus ojos penetrantes, y sobre un acuerdo que podría beneficiarnos a ambos. ¿Un acuerdo? Repitió Trevor con una nota de confusión en su voz. Margaret se reclinó con una expresión ilegible. Trevor, he pasado la mayor parte de mi vida creando riqueza, contactos y una reputación, pero nada de eso puede cambiar el hecho de que estoy sola. Mi difunto esposo falleció hace años y aunque tengo conocidos, no tengo a nadie en quien realmente confíe. Trevor asintió lentamente sin saber qué decir. No busco amor ni romance, continuó Margaret. Lo que necesito es un compañero, alguien que pueda estar a mi lado, ayudarme a sortear las complejidades de mi vida y asegurarse de que no se aprovechen de mí en mis últimos años. Trevor frunció el ceño. No estoy segura de entender. Margaret sonrió levemente. Déjame ser franca, quiero que te cases conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Trevor parpadeó, seguro de haber oído mal. Disculpa. Dije que quiero que te cases conmigo, repitió Margaret con tono firme. No por amor, sino por practicidad. A cambio, me aseguraré de que tu futuro esté asegurado. En términos económicos, nunca más tendrás que preocuparte. Trevor la miró fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Hablas en serio? Muy en serio, dijo Margaret con expresión firme. ¿Por qué yo?, preguntó, todavía tratando de procesar sus palabras. Podrías encontrar a alguien más adecuado. Margaret rió levemente. Porque eres honesto, quizás demasiado honesto. No eres refinado ni pretencioso y creo que eso te hace digno de confianza. Además veo potencial en ti, Trevor. Tienes ambición, pero te falta dirección. Puedo ayudarte con eso. Trevor se reclinó y se pasó una mano por el cabello. Hay mucho que asimilar. Me lo imagino, dijo Margaret, suavizando la voz. Tómate la noche para pensarlo. Vuelve mañana con tu respuesta. Esa noche Trevor permaneció despierto en su pequeño y estrecho apartamento, mirando el techo.
La propuesta de Margaret resonó en su mente. Por un lado, parecía una locura. Casarse con una mujer 50 años mayor que él. Pero por otro lado, era una oportunidad como ninguna otra. Pensó en su vida actual. Días interminables de trabajo agotador, de lucha por pagar el alquiler y de sueños de algo mejor. La riqueza de Margaret podría cambiarlo todo. Trevor se incorporó y se frotó la cara. No es que ella esté pidiendo amor, murmuró para sí mismo. Es un trato de negocios. La decisión le pesó mucho, pero a medida que avanzaba la noche su ambición triunfó. A la mañana siguiente Trevor regresó a la mansión de Margaret. Ella lo estaba esperando en la misma sala de estar, con expresión tranquila pero expectante. Bueno, preguntó mientras él se sentaba. Trevor respiró profundamente y la miró a los ojos. Lo haré. Los labios de Margaret se curvaron en una pequeña sonrisa. Has tomado una decisión acertada, Trevor. Creo que esto nos saldrá bien a los dos. Aunque le devolvió la sonrisa, Trevor no pudo quitarse de la cabeza la voz que le recordaba que su acuerdo no tenía nada que ver con Margaret. La promesa de riqueza y seguridad fue lo que impulsó su decisión. Cuando salió de la mansión ese día, la enormidad de lo que había aceptado comenzó a hacerse evidente. Aunque Margaret parecía contenta y confiada, Trevor no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo realmente. El día de la boda llegó sin demasiado ruido. Margaret había insistido en que la ceremonia fuera íntima y discreta, para gran alivio de Trevor. Se celebró una reunión sencilla en la gran sala de estar de su mansión, a la que asistieron solo algunos de sus conocidos más cercanos y los desconcertados amigos de Trevor. Trevor se encontraba de pie al frente de la sala, ajustándose nerviosamente el cuello de su traje. Parecía surrealista, hacía apenas unos días había estado arreglando las tuberías de esa misma casa y ahora se iba a casar con su dueña. Margaret entró en la sala con una gracia tranquila, con su cabello plateado peinado con elegancia y un vestido a medida que exudaba clase. No parecía una novia ruborizada, pero se comportaba con el aplomo de alguien que sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de reclamarlo. Cuando el oficiante comenzó la ceremonia, Trevor no podía quitarse de encima la mezcla de inquietud y anticipación que se arremolinaba en su pecho. Cuando intercambiaron votos, las palabras de Margaret fueron directas, carentes de sentimentalismo florido pero llenas de sinceridad. Prometo ser tu compañero en este viaje, respetar los términos de nuestro acuerdo y asegurarme de que ambos nos beneficiemos de esta unión. Trevor dudó antes de repetir sus votos, mientras su mente se daba cuenta de la practicidad de todo. Sin embargo, cuando puso el anillo en el dedo de Margaret y ella hizo lo mismo con él, sintió que el peso del momento se apoderaba de él. No se trataba de un simple acuerdo, sino del comienzo de algo que no podía definir con exactitud. Después de la ceremonia, Margaret ofreció una modesta recepción en el comedor de la mansión. El ambiente estaba apacible con conversaciones educadas y copas de champán entrechocando. Los amigos de Trevor, aunque vestían sus mejores galas, todavía parecían fuera de lugar entre los invitados adinerados. Hombre, realmente lo lograste, susurró uno de sus amigos, dándole un codazo. Quiero decir, mira este lugar. Estás preparado para toda la vida. Trevor forzó una sonrisa, las palabras le dejaron un sabor extraño en la boca. Esa noche Trevor se mudó a la mansión, llevando solo unas cuantas bolsas de ropa y pertenencias personales. Margaret ya le había preparado una habitación, separada de la suya. Este será tu espacio, le explicó mostrándole la amplia y bien amueblada habitación de invitados. Eres libre de sentirte como en casa, pero espero que respetes mis rutinas y preferencias. Por supuesto, respondió Trevor, sintiendo una punzada de inquietud. Durante los días siguientes, Trevor comenzó a adaptarse a su nueva vida, aunque estaba lejos de lo que había imaginado. La mansión estaba tranquila, casi inquietantemente silenciosa, y Margaret se mantenía sola la mayor parte del tiempo. Pero poco a poco sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Margaret lo invitaba a desayunar con ella en el comedor iluminado por el sol, donde intercambiaban una conversación educada mientras tomaban café y tostadas. Por las noches, a veces se sentaban en la biblioteca, Margaret leía mientras Trevor navegaba sin rumbo en su teléfono. Al principio, Trevor se sintió intimidado por su actitud distante, pero pronto se dio cuenta de que había más en ella de lo que parecía. Margaret tenía un ingenio agudo y un sentido del humor mordaz que lo tomaba por sorpresa.
Hablaba con la confianza de alguien que había visto el mundo y superado sus tormentas, y sus historias a menudo lo cautivaban. Una noche, después de cenar, Trevor encontró a Margaret en la sala de estar, mirando una vieja fotografía sobre la repisa de la chimenea. ¿Es ese tu marido?, preguntó, señalando la fotografía. Margaret asintió y su expresión se suavizó. Sí, Charles, era un buen hombre aunque teníamos nuestras diferencias. ¿Qué le pasó?, preguntó Trevor con cautela. Murió hace casi 10 años, dijo Margaret con voz firme. Fue repentino. Un ataque al corazón. Lo siento, dijo Trevor, sin saber qué más decir. Margaret se volvió hacia él con una leve sonrisa en los labios. No te preocupes. La vida sigue adelante y nosotros también debemos hacerlo. Le hizo un gesto para que se sentara y por primera vez, Trevor vio un lado diferente de ella, un lado vulnerable pero fuerte. Trevor, empezó, no siempre fui rica, ¿sabes? Crecí en un pueblo pequeño, en una familia que apenas sobrevivía. Mi padre era obrero de una fábrica y mi madre limpiaba casas. Trabajé en 3 empleos para pagarme los estudios universitarios. Trevor parpadeó, sorprendido. Nunca lo habías mencionado antes. Margaret se rió entre dientes. La mayoría de la gente no pregunta. Ven la casa, el dinero y dan por sentado que siempre fue así. Se reclinó en su silla, con la mirada perdida. Charles y yo construimos nuestra fortuna desde cero. Él tuvo la visión y yo el coraje para hacerla realidad. Pero no fue fácil. Lo perdimos todo más de una vez antes de que finalmente lo lográramos. Trevor la miró fijamente con la mente acelerada. Había asumido que la riqueza de Margaret era heredada, una consecuencia de su privilegio. Pero al escuchar su historia, sintió una punzada de vergüenza por cómo la había juzgado, y porque había aceptado ese matrimonio en primer lugar. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó en voz baja. Margaret lo miró a los ojos con una expresión serena pero penetrante. Porque quiero que entiendas que la riqueza no significa nada si te pierdes a ti mismo en el camino. He visto a demasiadas personas ir en busca de dinero y terminar sin nada de valor real. Trevor miró hacia otro lado, sus palabras le hirieron más de lo que esperaba. Se había casado con ella por dinero, eso no se podía negar. Pero ahora, sentado allí con ella, escuchando su historia, sintió una extraña punzada de culpa y algo más que no podía nombrar. Margaret le puso una mano en el brazo, un toque ligero pero firme. Trevor, la vida tiene una forma de enseñarnos lo que realmente importa. Espero que por tu bien aprendas esa lección más pronto que tarde. Mientras ella se levantaba y salía de la habitación, Trevor permaneció sentado con sus palabras resonando en su mente. Por primera vez desde que había aceptado este matrimonio, empezó a cuestionarse no solo sus motivos, sino a sí mismo. 3 días después de la boda, que se celebró en un ambiente tranquilo y discreto, Trevor se fue adaptando poco a poco a la vida en la mansión. A pesar del lujo surrealista que lo rodeaba, no podía quitarse de encima una persistente sensación de inquietud. La naturaleza práctica del matrimonio lo carcomía, pero se aseguró de que todo valiera la pena por el futuro que Margaret le había prometido. Era tarde cuando Trevor entró en el estudio de Margaret, una habitación que ella le había dicho que estaba prohibida a menos que la invitaran. Pero ella no estaba en casa en ese momento, había ido a una reunión de la junta directiva de una de sus organizaciones benéficas, y la curiosidad pudo más que él. La habitación era tan grandiosa como el resto de la mansión, con estanterías enormes, un escritorio de caoba y la luz del sol que se filtraba a través de ventanas del piso al techo. Los ojos de Trevor recorrieron la habitación y finalmente se posaron en una pila de papeles cuidadosamente ordenados sobre el escritorio. Dudó un momento y miró hacia la puerta antes de acercarse. En la parte superior de la pila había un documento legal con letras en negrita que le llamó la atención, el testamento de Margaret Kingsley. A Trevor se le paró el corazón. Se dijo a sí mismo que no debía hacerlo, pero sus manos se movieron antes de que su mente pudiera seguir el ritmo y pasó las páginas. Mientras sus ojos examinaban el texto, cada línea lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Margaret tenía la intención de donar todo su patrimonio a la caridad cuando muriera. Cada centavo, cada bien, incluso la mansión, todo iría a parar a diversas organizaciones y causas. No había ni una sola mención de Trevor en el testamento.
Su respiración se aceleró cuando dio un paso atrás y los papeles se le resbalaron de las manos. La habitación pareció cerrarse a su alrededor y su mente dio vueltas con incredulidad. Ella me mintió, murmuró en voz baja. Trevor salió del estudio tambaleándose, con el peso del descubrimiento sobre sus hombros. Se paseó por el pasillo con sus pensamientos convertidos en un remolino caótico de ira y traición. Había contraído matrimonio suponiendo que se beneficiaría económicamente, que finalmente escaparía de la rutina de su antigua vida. Pero ahora parecía que Margaret había sido más lista que él. Esa noche Margaret regresó a casa como si nada hubiera cambiado. Saludó a Trevor con su habitual actitud serena y le preguntó cómo le había ido el día mientras se sentaban a cenar. Trevor apenas podía mirarla, ya que había perdido el apetito. ¿Está todo bien?, preguntó Margaret, observándolo con sus ojos penetrantes. Trevor forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Sí, solo estaba cansada. Margaret asintió lentamente sin presionar más. Pero Trevor podía sentir que ella sabía que algo no iba bien. En los días siguientes, la actitud de Trevor cambió. Se volvió distante evitando conversaciones prolongadas con Margaret y buscando excusas para salir de casa. Ella se dio cuenta, por supuesto. Margaret era una observadora intachable, y el comportamiento de Trevor estaba lejos de ser sutil. Una tarde, mientras estaban sentados en el solario, Margaret dejó la taza de té y cruzó las manos sobre el regazo. Trevor, dijo con un tono tranquilo pero firme. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? Trevor se puso rígido con la mirada fija en el suelo. No, todo está bien. ¿Estás seguro? Ella presionó suavemente. Últimamente pareces preocupada. Estoy bien, dijo rápidamente, levantándose y caminando hacia la puerta. Solo necesito un poco de aire. Margaret lo vio irse con expresión indescifrable. Esa noche Trevor se sentó solo en su habitación, repasando una y otra vez en su mente el momento en que encontró el testamento. Cuanto más pensaba en ello, más furioso se ponía. Ella me utilizó, murmuró apretando los puños. Ella sabía que yo había aceptado este matrimonio por el dinero y no dijo ni una palabra sobre sus planes. Pero debajo de la ira, había algo más, un destello de vergüenza. Margaret había sido totalmente sincera con él sobre sus intenciones para el matrimonio. Nunca le había prometido riqueza ni amor, solo compañía. Fue Trevor quien supuso que él se beneficiaría económicamente. Al darse cuenta de eso se sintió vacío, pero su orgullo no le permitió enfrentarse a ella. Margaret, por su parte, observó el comportamiento de Trevor con tranquila paciencia. Tenía sus sospechas sobre lo que lo preocupaba, pero decidió no abordarlo directamente. En cambio, siguió con su vida como siempre, dándole espacio para procesar lo que fuera que lo agobiaba. Una noche tarde se encontró sentada en el estudio, mirando la misma pila de papeles que Trevor había descubierto días antes. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él tropezara con su testamento. Esa fue una de las razones por las que lo había omitido. Margaret suspiró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Veamos de qué estás hecho realmente, Trevor, murmuró para sí misma. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión entre ellos crecía. Trevor se sentía atrapado, inseguro de cómo manejar la situación. Evitaba a Margaret tanto como podía, pero su actitud tranquila y serena solo contribuía a su frustración. Una noche, mientras estaba sentado solo en el patio trasero contemplando el jardín, no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de las palabras que Margaret había dicho de sus conversaciones anteriores. La vida tiene una forma de enseñarnos lo que realmente importa. Trevor frunció el ceño y su ira fue dando paso lentamente a la duda. ¿Y si la decisión de Margaret de donar su fortuna no era un truco, sino una lección? ¿Y si lo estaba poniendo a prueba, esperando a ver si podía superar su codicia? La idea lo dejó en conflicto sin saber qué hacer a continuación. Por primera vez en su vida, Trevor comenzó a cuestionarse no solo sus motivos, sino también el tipo de persona que quería ser. La tensión entre Trevor y Margaret había ido aumentando durante días. La mansión, que antes estaba llena de un ritmo tranquilo pero confortable, ahora se sentía cargada de palabras no dichas. Trevor se encontró evitándola cada vez más, retirándose a su habitación o dando largos paseos por el extenso jardín para despejar su mente. Pero sin importar cuánto caminara,
sus pensamientos siempre volvían a Margaret. Su presencia serena, su agudo ingenio, su silenciosa fuerza, eran cualidades que él no podía ignorar. Cualidades que habían comenzado a eclipsar sus motivaciones originales. Una noche Margaret anunció que la cena se serviría en el comedor formal, una ocasión poco común en su casa. Trevor sospechó que no se trataba de una comida normal. Cuando llegó, la mesa estaba servida con porcelana fina y velas titilantes. Margaret estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una postura tan serena como siempre. Le hizo un gesto para que se sentara frente a ella, con una leve sonrisa en los labios. Trevor, empezó a decir mientras comenzaban a comer con un tono mesurado. Has estado inusualmente callado estos últimos días. ¿Tienes algo en mente? Trevor vaciló con el tenedor flotando sobre el plato. No solo he estado pensando, eso es todo. La mirada de Margaret se agudizó. ¿En qué estaba pensando? Dejó el tenedor sobre la mesa, evitando mirarla a los ojos. En nosotros. En todo este asunto. Margaret se reclinó un poco y cruzó las manos sobre el regazo. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? La pregunta quedó flotando en el aire, rompiendo la fachada de civilidad cuidadosamente mantenida entre ellos. El pecho de Trevor se apretó, el peso de sus emociones amenazaba con desbordarse. No lo sé, admitió finalmente en voz baja. Supongo que pensé que sería diferente. ¿En qué sentido? Insistió Margaret con un tono tranquilo pero insistente. Trevor suspiró y se pasó una mano por el pelo. Pensé que ya lo tendría todo resuelto. El dinero, la seguridad. Pensé que todo iría mejor. Pero no ha sido así. Margaret inclinó la cabeza, con expresión indescifrable. ¿Y por qué crees que es así? Trevor dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Porque no entendía bien en qué me estaba metiendo. No te entendía a ti. Margaret levantó una ceja, intrigada. Adelante. Trevor respiró profundamente con el corazón acelerado. Cuando me casé contigo, lo importante era el dinero. Eso era todo lo que me importaba. Pensé que si podía asegurar mi futuro, nada más importaría. Pero luego te conocí de verdad, y ahora me siento avergonzada. Los ojos de Margaret se suavizaron, aunque su expresión permaneció firme. ¿Avergonzada de qué? De cómo te juzgué, dijo Trevor con voz temblorosa. De cómo supuse que eras solo una mujer rica que buscaba un compañero con el que matar el tiempo. Pero eres mucho más que eso. Eres inteligente y amable y has vivido una vida que ni siquiera puedo empezar a imaginar. Por primera vez, la compostura de Margaret pareció tambalearse. Ella lo estudió con atención, buscando con la mirada cualquier rastro de insinuación en su rostro. ¿Lo dices en serio?, preguntó en voz baja. Trevor asintió con la garganta apretada. Sí, lo hago. Margaret dejó el tenedor y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias por decir eso, Trevor. Significa más para mí de lo que crees. La miró con el ceño fruncido. ¿Por qué me elegiste, Margaret? De todas las personas con las que podrías haberte casado, ¿por qué yo? Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. Porque me recordaste a mí misma. Ambiciosa, inquieta, con hambre de algo más. Pero a diferencia de la mayoría de las personas en tu posición, tú tienes potencial. Todavía no sabes cómo aprovecharlo. Trevor la miró fijamente, asimilando el peso de sus palabras. ¿Y creías que casarte conmigo me ayudaría a descubrirlo? Margaret se rió entre dientes. Quizás. O quizás simplemente vi una oportunidad de enseñarte algo sobre la vida. De cualquier manera, creo que ambos hemos aprendido más de lo que esperábamos el uno del otro. Trevor no pudo evitar sonreír levemente, su admiración por ella crecía con cada palabra. Eres increíble, ¿lo sabías? Margaret se rió, un sonido genuino y cálido que llenó la habitación. Me han llamado de muchas maneras, Trevor, pero increíble no suele ser una de ellas. A medida que avanzaba la velada, la conversación fue cambiando hacia temas más livianos, los viajes de Margaret, los sueños de Trevor y las peculiaridades de vivir en una casa tan grande. Por primera vez desde su boda, la tensión entre ellos pareció disolverse y fue reemplazada por una nueva sensación de conexión.
Cuando terminó la cena, Trevor se puso de pie y dudó un momento antes de hablar. Margaret, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor para ti y para mí misma. Margaret se levantó de su asiento con una mirada firme y amable. Eso es todo lo que siempre quise para ti, Trevor. Y por si sirve de algo, creo que ya estás en el camino correcto. Cuando se separaron para pasar la noche, Trevor sintió un destello de algo que no esperaba, esperanza. Por primera vez, se dio cuenta de que este matrimonio, por poco convencional que fuera, podría ser el punto de inflexión que había estado buscando durante todo ese tiempo. A la mañana siguiente, Trevor se despertó con una sensación de propósito que no había sentido en años. Las palabras que Margaret había pronunciado la noche anterior aún persistían en su mente, y su veracidad despertaba algo muy profundo en él. Durante demasiado tiempo había perseguido la ilusión del éxito, pero ahora veía una oportunidad de redefinir lo que eso significaba. Cuando entró en el comedor iluminado por el sol, Margaret ya estaba sentada, con el té humeante en una delicada taza de porcelana. Ella levantó la vista del periódico de la mañana y su mirada penetrante se suavizó al verlo. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Trevor, sentándose frente a ella. Dudó un momento antes de hablar. «Me preguntaba si podría acompañarte hoy en una de tus visitas de caridad». Margaret arqueó ligeramente las cejas, pero no dio muestras de sorpresa. «¿Estás seguro? No es un trabajo que se precie». Trevor asintió. «Estoy seguro. Quiero ver qué haces y por qué lo haces». Margaret lo miró pensativa por un momento antes de asentir. «Muy bien, nos iremos después del desayuno». A media mañana, llegaron a un centro comunitario que Margaret había ayudado a financiar años atrás. El edificio era modesto pero bien mantenido, lleno de voluntarios y familias que buscaban ayuda. Margaret le presentó a Trevor y la saludó con calidez y respeto. Estaba claro que no era solo una benefactora, era una parte integral de su misión. «Ven», dijo Margaret, entregándole a Trevor un par de guantes. «Veamos si eres tan bueno con un pincel como con una llave inglesa». Trevor pasó las siguientes horas ayudando a pintar una de las aulas. Cuando terminaron, su camisa estaba salpicada de pintura blanca. Mientras trabajaban, Margaret se movía por el centro con facilidad, charlando con los voluntarios y ofreciendo ánimos en voz baja a quienes lo necesitaban. Por primera vez, Trevor la vio no como una viuda adinerada, sino como una fuerza de la naturaleza, una mujer que utilizó sus recursos para crear un cambio significativo. Durante las semanas siguientes, Trevor se unió a Margaret en más visitas. Ayudó a servir comidas en un refugio, reparó muebles para una familia en dificultades e incluso habló con un grupo de adolescentes sobre cómo encontrar un propósito en sus vidas. El trabajo era agotador pero gratificante. Por primera vez, Trevor se sintió parte de algo más grande que él mismo. De regreso en la mansión, Trevor también comenzó a hacer pequeños cambios. Se dio cuenta de que muchas cosas en la casa necesitaban atención, bisagras que chirriaban, grifos que goteaban y cajones atascados. En lugar de llamar a un contratista, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Una tarde Margaret entró en la cocina y encontró a Trevor agachado bajo el fregadero, con su caja de herramientas a su lado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó perpleja. «Estoy arreglando la fuga», dijo Trevor, sonriendo mientras se limpiaba las manos con un trapo. «Es lo que hago, ¿recuerdas?». Margaret se rió entre dientes. «Podría haber llamado a alguien para que se encargara de eso. ¿Y cobrarte un ojo de la cara?». «De ninguna manera», dijo Trevor, sacudiendo la cabeza. «Además me gusta arreglar cosas. Es satisfactorio». Margaret sonrió con una calidez poco común en su expresión. «Muy bien. Continúe entonces». La casa, que antes era fría e impersonal, empezó a cobrar vida de nuevo. La presencia de Trevor aportaba una energía inesperada al espacio. Tarareaba mientras trabajaba, hacía bromas con el personal y, de vez en cuando, convencía a Margaret de que lo acompañara en la cocina para preparar algo sencillo pero delicioso. Una tarde, mientras estaban sentados en la biblioteca, Margaret levantó la vista del libro y vio a Trevor trasteando con la chimenea. «Trevor», dijo con voz suave pero firme. Él se dio vuelta con la mano manchada por el traje. «Sí, he notado que has estado diferente últimamente», dijo, dejando el libro a un lado. Trevor dudó sin saber cómo responder.
¿En el buen o en el mal sentido? Margaret sonrió levemente. En el buen sentido. Pareces estar en paz. Trevor se apoyó en la repisa de la chimenea y asintió lentamente. Supongo que sí. Por primera vez, siento que realmente estoy contribuyendo a algo real, a algo que importa. Los ojos de Margaret se suavizaron, pero no dijo nada más. Simplemente tomó su libro y reanudó la lectura, con una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. A medida que los días se convertían en semanas, la transformación de Trevor se hizo innegable. Ya no era el hombre que había entrado en ese matrimonio por dinero, sino alguien que había encontrado sentido y propósito en los lugares más inesperados. Margaret, siempre atenta, observaba su camino con sereno orgullo. Aunque nunca lo dijo abiertamente, su fe en Trevor había sido recompensada. Se estaba convirtiendo en la persona que siempre había creído que podía ser, un hombre capaz no solo de cambiar su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. El gran salón de la mansión de Margaret estaba lleno de actividad. Los candelabros brillaban en el techo y arrojaban una cálida luz sobre los invitados elegantemente vestidos que se mezclaban y bebían champán. El evento, una gala benéfica que Margaret había estado planeando durante meses, era una reunión de los filántropos, líderes comunitarios y benefactores más influyentes de la ciudad. Trevor se ajustó la corbata con nerviosismo mientras permanecía de pie cerca de la entrada, observando cómo la sala se llenaba de personas que parecían muy diferentes a sus humildes orígenes. Había estado ayudando a Margaret a organizar el evento, pero no esperaba que ella le pidiera que desempeñara un papel tan importante. Trevor, la voz tranquila de Margaret lo trajo de vuelta al presente. Ella se acercó a él con su gracia habitual, su vestido plateado brillando suavemente. ¿Estás listo? Tragó saliva con fuerza, con las palmas húmedas. En realidad, no. No soy precisamente un orador público. Margaret le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo harás bien. Simplemente habla con el corazón. Eso es todo lo que todos quieren oír. Trevor asintió, aunque el estómago no le dio un vuelco. Mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, Margaret subió al pequeño escenario que había al frente de la sala. Ella dio la bienvenida a todos con su aplomo característico, sus palabras tejiendo una narrativa de gratitud y esperanza para el futuro. Y ahora, dijo mientras sus ojos recorrían a la multitud, me gustaría presentar a alguien que se ha convertido en una parte integral de mi vida y del trabajo que hacemos aquí. Trevor, ¿te unes a mí? Trevor se puso de pie, sintiendo el peso de cada mirada en la sala mientras se dirigía al escenario. Margaret se hizo a un lado y le cedió la palabra. Él se aclaró la garganta y se agarró a los bordes del podio. Buenas noches a todos, empezó con voz temblorosa pero que se iba tranquilizando con cada palabra. Cuando Margaret me pidió que hablara esta noche, mi primer pensamiento fue, ¿por qué yo? No soy un hombre de negocios ni un filántropo. Solo soy un fontanero que tuvo suerte. Una oleada de risas alivió la tensión en la sala y Trevor respiró profundamente, ganando confianza. La verdad es que cuando conocí a Margaret me sentí perdido, continuó. Pensé que el dinero era la respuesta a todo. Pensé que si podía encontrar una manera de escapar de la vida que tenía, todo encajaría. Así que cuando Margaret me propuso que nos arregláramos, aproveché la oportunidad, no porque comprendiera lo que significaba, sino porque vi una oportunidad de salir adelante. La sala quedó en silencio, el peso de su confesión flotando en el aire. Pero estaba equivocado, dijo Trevor con la voz cargada de emoción, porque lo que Margaret me dio no fue solo una salida, me dio un camino hacia adelante. Ella me mostró lo que significa preocuparse por algo más grande que uno mismo, usar lo que uno tiene para marcar una diferencia en la vida de los demás. Hizo una pausa y sus ojos escudriñaron la habitación. No estoy orgulloso de las razones por las que dije que sí a este matrimonio, pero sí de lo que se ha convertido. Y me siento orgulloso de estar aquí esta noche sabiendo que Margaret me ha enseñado no solo el valor de dar, sino también el valor de vivir con un propósito. Una ola de aplausos estalló cuando Trevor se apartó del podio, con el pecho agitado por el alivio y la emoción. Se volvió hacia Margaret, que sonreía y sus ojos brillaban de orgullo. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de apretones de manos y conversaciones. Los invitados se acercaron a Trevor, algunos con palabras de aliento, otros con curiosidad por su historia. Por primera vez se sintió parte de un grupo, no por su riqueza o estatus,
sino porque había encontrado un sentido de propósito. Más tarde esa noche, después de que se marchara el último de los invitados, Trevor encontró a Margaret sentada en la biblioteca, con una copa de vino en la mano. Ella levantó la vista cuando él entró y le hizo un gesto para que se uniera a ella. «Lo hiciste bien esta noche», dijo con un tono cálido. «Gracias», dijo Trevor, sentándose frente a ella. «Pero creo que lo planeaste todo desde el principio, ¿no?» La sonrisa de Margaret se ensanchó. «Tal vez. Pero quería que vieras por ti mismo de lo que eres capaz». Metió la mano en un cajón, sacó un sobre y se lo deslizó por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó él tomándolo. «Ábrela», dijo Margaret con sencillez. Trevor desdobló la carta que había dentro y escudriñó las palabras con la mirada. Mientras leía, se quedó sin aliento. Margaret había escrito que le estaba transfiriendo una parte de su patrimonio, no como herencia, sino como fideicomiso para la obra de caridad que habían estado haciendo juntos. «Te confío esto», dijo Margaret con voz firme. «Porque creo en ti, Trevor. Creo que tienes el corazón y la determinación para continuar lo que hemos empezado. Pero hay una condición, debes prometer que lo usarás para el bien». Las manos de Trevor temblaban cuando dejó la carta, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto por mí?» «Porque te he visto crecer», dijo Margaret con una mirada firme. «Te has convertido en alguien que entiende el valor de dar, alguien que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Eso vale más para mí que cualquier cantidad de dinero». Trevor bajó la cabeza y se secó los ojos. «No sé si merezco esto». Margaret extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de él. «Lo haces. Y no tengo dudas de que con el tiempo te lo demostrarás a ti mismo». Esa noche, mientras Trevor estaba sentado solo en su habitación, con la carta todavía en sus manos, sintió una abrumadora mezcla de gratitud y determinación. La fe que Margaret tenía en él le había dado una segunda oportunidad, no solo para redimirse, sino para crear una vida que realmente importara. Por primera vez, Trevor se permitió creer que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Y se juró en silencio honrar la confianza de Margaret, sin importar los desafíos que se le presentaran. Los años que siguieron a la gala de Margaret marcaron una transformación no solo en la vida de Trevor, sino en la de muchas otras personas. Con su guía y su eventual fallecimiento, Trevor había asumido plenamente su papel como director de la fundación benéfica que ella había dejado atrás. La Fundación Margaret Kingsley se había convertido en un faro de esperanza para los necesitados, financiando proyectos que abarcaban desde centros comunitarios y refugios hasta programas educativos y esfuerzos de socorro en caso de desastres. Trevor, que antes era fontanero y buscaba una vía de escape rápida a sus problemas, ahora se encontraba inmerso en el mundo de la filantropía. Era una tarde soleada cuando Trevor caminaba por la bulliciosa sede de la fundación. El edificio, que antes era un cascarón vacío, ahora rebosaba de energía. Los voluntarios y el personal se movían con determinación, y su dedicación era evidente en su forma de hablar y trabajar. Trevor los saludaba al pasar, intercambiando sonrisas y breves conversaciones. En su oficina, un gran retrato de Margaret colgaba en la pared, su expresión serena era un recordatorio constante de la mujer que había cambiado su vida. Trevor solía mirarla en momentos de duda, y su imagen le servía de apoyo para el propósito que habían construido juntos. Esa tarde, después de la última reunión del día, Trevor se quedó en la oficina, con la suave luz de la lámpara del escritorio iluminando los papeles que tenía delante. El escritorio estaba repleto de informes de nuevos proyectos y cartas de beneficiarios, cada uno de ellos un testimonio del impacto de la fundación. Se reclinó en su silla y contempló el retrato de Margaret. «Te reirías si me vieras ahora», dijo en voz alta, con una sonrisa irónica en los labios. Un tipo que ni siquiera sabía lo que significaba la filantropía, y que dirigía una de las organizaciones benéficas más importantes de la ciudad. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de profunda gratitud. «Pero tú lo sabías, ¿no? Viste algo en mí que yo no podía ver en mí mismo». Trevor se puso de pie y caminó hacia el retrato. Puso una mano sobre el marco con voz suave pero llena de emoción. «Gracias, Margaret, por todo, por no darme la espalda cuando no lo merecía, por mostrarme que la vida no se trata de lo que tomas, sino de lo que das». A la mañana siguiente, Trevor asistió a la inauguración de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación.
El centro, dedicado a la memoria de Margaret, estaba lleno de niños jugando, padres charlando y personal preparándose para los programas del día. Cuando Trevor cortó la cinta, estalló una ronda de aplausos y no pudo evitar sentirse orgulloso, no por él mismo, sino por el legado que estaba continuando. Uno de los niños se acercó a él, sosteniendo un dibujo a lápiz del centro con las palabras gracias garabateadas en la parte superior. ¿Para mí?, preguntó Trevor, arrodillándose a la altura del niño. El niño asintió tímidamente. Gracias por construir este lugar. A Trevor se le hizo un nudo en la garganta al aceptar el dibujo. No, gracias, dijo. Tú eres la razón por la que hacemos esto. Esa noche, de vuelta en su oficina, Trevor colocó el dibujo a lápiz junto al retrato de Margaret. La habitación estaba en silencio, el mundo exterior se estaba calmando, pero en su interior, Trevor sentía una profunda sensación de plenitud. Se sentó, cruzó las manos frente a él y contempló el retrato. Me enseñaste que la riqueza es solo una herramienta, dijo en voz baja. Es la forma en que la usamos lo que nos define. Y gracias a ti, finalmente entiendo lo que significa vivir una vida que importe. Mientras las luces de la ciudad titilaban fuera de la ventana, Trevor se reclinó en su silla, sintiendo el peso de su viaje cómodamente sobre sus hombros. Margaret le había dado más que una oportunidad, le había dado un propósito. Y ahora, con cada proyecto, cada vida tocada y cada acto de bondad, Trevor continuaba su legado, asegurándose de que su visión de compasión y generosidad perdurara por generaciones futuras. El dibujo a lápiz y el retrato de Margaret estaban uno al lado del otro, símbolos del pasado, el presente y el futuro, un recordatorio de que incluso los comienzos más improbables pueden llevar a una vida de profundo significado. Cuando Trevor se paró frente al retrato de Margaret, un hombre transformado por el amor, la sabiduría y el propósito, nos recordó a todos que los mayores regalos de la vida a menudo vienen de los lugares más inesperados. La fe de Margaret en él no solo cambió su vida, sino que también inspiró un legado de bondad que impactaría a las generaciones venideras. Esta historia nos enseña el poder de las segundas oportunidades, la importancia de dar a cambio y cómo la verdadera riqueza se mide por las vidas que tocamos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar un poco de inspiración hoy. Y para más historias conmovedoras como esta, asegúrate de suscribirte a Soul Stirring Stories. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez con otra historia que nos recuerda la belleza del espíritu humano.